Es un gusto estar nuevamente con los hermanos. Me da mucho alegría estar con ustedes esta mañana. Y no quiero dejar de agradecer las oraciones. No quiero dejar de agradecer a nuestro hermano Ítalo y Gaby su apoyo incondicional, a Adrián y Giselle, ese cuadro con ese texto tan impactante para nosotros, a Rubén y Jessica, gracias. Gracias a todos por sus oraciones. Y en esta mañana yo quisiera que continuáramos con nuestro estudio en Romanos. Dejemos de lado cosas que tienen que pasar en la vida y vamos a seguir con Romanos. Romanos, el capítulo 12. Yo quisiera leer ahí varios versículos. Los vamos a estar viendo, si Dios lo permite, en las siguientes semanas. Pero Romanos 12 y el versículo 1. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a esta edad, sino transformaos por medio de la renovación de vuestra mente, para que comprobéis cuál sea la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Digo pues, por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo, todos miembros los unos de los otros, de manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe, o si de servicio en servir, o el que enseña en la enseñanza, o el que exhorta en la exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría. El amor sea sin fingimiento, aborreced lo malo, seguid lo bueno. Amaos los unos a los otros con amor fraternal, en cuanto a honra, prefiriéndoos los unos a los otros. Hasta ahí vamos a dejar esa lectura, pero nos vamos a enfocar, hermanos, en esta mañana en el versículo 3. Digo pues, por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Hace muchos años, 1985, había un gran lanzador de béisbol, se llamaba Tom Seaver, y él estaba lanzando un partido en el que él iba a lograr ganar su juego número 300. Si ustedes saben de béisbol, el juego 300, muy pocos lanzadores lo han podido lograr, ganar 300 juegos. Y él estaba en ese juego para ganar el número 300. Y él se acerca a su hija que estaba ahí en los palcos, era una niña de 9 años, y le dice, bien emocionado, 3 outs más y la gran final. Y decía la niña, híjole, qué bueno, papá, porque así vamos a poder ir a la casa y voy a poder nadar contigo. ¿Saben lo que yo veo de esa ilustración?
que nuestros hijos tienen una manera de mantenernos humildes. Él estaba pensando en su gran juego. La niña quería estar nadando con su papá. Mantenernos humildes. Y la humildad es una virtud en la que todos necesitamos crecer. Generalmente el orgullo es terrible, la soberbia es terrible, pero la humildad todos tenemos que crecer en ella. En el capítulo 11 de Romanos, Pablo advierte contra el orgullo 3 veces. Lo vuelve a repetir aquí en el versículo 3 del capítulo 12. Lo vuelve a decir indirectamente en el versículo 10 del capítulo 12. Luego en el versículo 16 dice, no sean altivos de mente. El orgullo es el pecado que está subyacente cuando Pablo en el capítulo 14 y el versículo 4 está reprendiéndonos y nos dice, ¿quién eres tú que juzgas al criado ajeno? Pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? O también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Pablo estaba preocupado porque todos sus lectores crecieran en humildad. Humildad. A veces tenemos esa característica en nosotros que pensamos más de nosotros mismos de lo que realmente somos. Y siempre estamos queriendo pensar en más que lo que somos realmente. Durante siglos, la Iglesia cristiana ha enumerado el orgullo como uno de los, ellos llaman 7 pecados capitales. Ahí está uno de ellos, es el orgullo. Pero ¿saben qué? Desde 1970, cuando la psicología cristiana inundó la iglesia de los creyentes, hemos sido inundados con libros que nos dicen que nosotros necesitamos crecer en autoestima. Está inundadas las librerías cristianas con libros para crecer en autoestima, en total desacuerdo con lo que dice la palabra de Dios, con la humildad. Uno de los más destacados promotores de la autoestima, y él la llama una virtud, es Robert Schuller. Y fíjense que yo quisiera leerles lo que Schuller dijo. Atrévete a ser un pensador de posibilidades. No temas el orgullo, dijo Robert Schuller. El trabajo más fácil que Dios tiene es humillarnos. La tarea casi imposible de Dios es mantenernos creyendo cada hora, cada día, cuán grandes somos como hijos e hijas de Dios en el planeta Tierra. Piensen lo que dijo Robert Schuller. Si no debemos temer el orgullo, porque Santiago 4:6 advierte, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Porque Dios promete en Isaías 66, pero miraré al pobre y humilde de espíritu que tiembla a mi palabra. Si no debemos temer al orgullo, porque Proverbios 16:18 dice, antes del quebrantamiento es la soberbia, y antes de la caída, la altivez de espíritu. Porque Pablo advierte en 1 Corintios 10, el que piensa estar firme, mire que no caiga, que no caiga. El pecado original de Satanás, hermanos, fue que su corazón se enalteció.
Quería buscarse a ser semejante al Altísimo. Y la soberbia está en la raíz de todo pecado del ser humano. Ahí está, la soberbia. Cada pecado que cometemos tiene su raíz en la soberbia. Entonces, tenemos que temer a la soberbia y crecer en la verdadera humildad. Ahora, ¿qué es humildad? ¿Qué es humildad? ¿Cuál es el significado bíblico de humildad? Vernon Grounds dice, es el reconocimiento de la dependencia absoluta de la criatura con su creador. Eso es humildad. Depender absolutamente de nuestro creador. En uno de los pocos libros que se han escrito sobre la humildad, Andrew Murray lo llama el lugar de total dependencia de Dios. La humildad no es tanto una gracia o una virtud junto con otras. La humildad es la raíz de todo. ¿Por qué? ¿Por qué la raíz de todo? Porque solamente la humildad toma la actitud correcta delante de Dios. El Señor ama cuando llegamos humildes ante su presencia. Cuando doblamos la rodilla delante del Señor humildemente y decimos, Dios, tú eres todo. Yo no soy nada. Es simplemente ese sentido de la nada total que surge cuando vemos realmente quién es Dios, y que no damos un paso sin saber qué es la voluntad de Dios. Del orgullo a la humildad. Ese es un libro por Stuart Scott y dice, cuando alguien es humilde, se enfoca en Dios y en los demás, nunca en él mismo. ¿No es cierto, hermanos, que tendemos a enfocarnos en nosotros? ¿No es cierto? Es el ser humano. Voy a hacer esto, voy a hacer aquello, yo quiero ir, yo quiero venir, yo quiero hacer. Nosotros, todo para mí, para mi casa, para mi familia, enfocados en nosotros mismos. Cuando alguien es humilde, se enfoca en Dios y en los demás. Nunca en él mismo. Nunca. Incluso su enfoque en los demás es por un deseo de amar y glorificar a nuestro Dios. La meta de una persona humilde es elevar siempre a Dios y animar a los demás. Esa es la meta. ¿Qué quiero decir con esto? Ya no viven para ellos mismos. Ya no viven para sí. Ya no vivo yo, dice Pablo. ¿Quién vive en él? Cristo. Cristo. Ahí está la verdadera humildad. Ya no vivo yo. Ya no vivo yo. Ya no vivo yo. Cristo vive en mí. Vivimos para aquel que murió y que resucitó por nosotros. La mentalidad de Cristo, cuando dice la mente de Cristo, ¿qué quiere decir la mente de Cristo? Es un enfoque en Dios y en los demás, es una búsqueda por ese reconocimiento solamente de Dios y la exaltación de Dios. Es un deseo de glorificar, es un deseo de agradar a Dios con nuestra vida todo el tiempo. Eso es humildad.
La humildad es evaluarnos honestamente a la luz de la santidad de Dios y de cuán pecadores somos nosotros. Ver que Dios es santo y ver que yo soy pecador. Entonces, ¿cómo podemos resumir la verdadera humildad? Tenemos, la verdadera humildad significa ver a Dios como el dador y sustentador de todas las cosas y vernos pecadores necesitados delante de su presencia para que confiemos totalmente en Dios, no en nosotros mismos, para que Dios lleve toda la gloria, toda la gloria. Humildad, hermanos, humildad. Pablo termina el capítulo 11 de Romanos diciendo, porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas de Dios. A Él sea gloria por los siglos de los siglos. Amén. Dios es la fuente, es el sustentador de todo y por tanto toda la gloria se le debe a nuestro Dios. Hacia la luz de la misericordia de Dios hacia nosotros como viles pecadores, Pablo nos insta ahí a presentar nuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es nuestro culto de adoración racional. No debemos conformarnos a esta edad, a esta época, a este mundo, sino transformarnos por medio de la renovación de nuestra mente para que sepamos cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Buena, agradable y perfecta. Y es significativo que el primer aspecto de esa mente renovada sea la humildad. Sea la humildad. Que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener. La humildad es un asunto de cómo pensamos ante Dios. Y esta es la mentalidad que tenemos que desarrollar ante Dios, donde juzgamos lo nuestro constantemente, esa dependencia que tenemos en nosotros mismos, las juzgamos. Y entonces afirmamos nuestra gratitud a Dios y nuestra dependencia de Él. Por eso dice Santiago 4:10, humillaos delante de Dios. ¿Y qué dice? Y Él os exaltará. Él os exaltará. Humillaos delante de Dios. Entonces, el orgullo está en la raíz de todos los conflictos que tenemos en nuestras relaciones. Pero la humildad siempre es la base de la relación piadosa, de la relación amorosa. Podemos ver eso en los niños pequeños, ¿no es cierto? Ahí están el niño y el otro niño y están jugando y lo podemos ver que egoístamente uno de ellos agarra el juguete, es mío. Y el otro está peleando porque él dice que tiene derecho a también jugar con ese mismo juguete. Nosotros como adultos podemos sofisticar todo esto, pero siempre tenemos ese mismo orgullo egocéntrico. Entonces, cuando Pablo dice, a cada cual que está entre vosotros, está enfatizando a cada uno de nosotros. Cada uno de nosotros tenemos orgullo. Cada uno tenemos que dejar ese orgullo, humillarnos delante de Dios, porque el orgullo es endémico del corazón caído, del corazón de nosotros los pecadores. Entonces es vital para cada uno de nosotros desarrollar esa verdadera humildad a la luz de los dones de gracia
que Dios tiene para cada uno de nosotros. Hay 4 pasos aquí en este versículo para desarrollar la verdadera humildad. El primer paso es que para desarrollar la verdadera humildad tenemos que tener siempre presente la gracia de Dios. La gracia de Dios. Dice Pablo, digo pues, por la gracia que me es dada, la gracia que me es dada, el don de apostolado que le dio el Señor Jesucristo. Entonces, lo que sigue, lo que Pablo está diciendo aquí, lo que está escribiendo, inspirado por el Espíritu Santo, no son palabras para una vida feliz. Son mandamientos de Dios. Y hermanos, si no crecemos en humildad, estamos desobedeciendo a Dios. Porque es un mandamiento. Nada de autoestima. Bórrala de tu mente. Eso quítalo de tu conciencia. Nada de autoestima. Humildad. Y si no tenemos humildad, estamos desobedeciendo a nuestro Dios. Ahora, cuanto más prominentes son nuestros dones, pues más propenso vas a ser a tu orgullo. A menos de que recuerdes siempre que todo lo que eres, que todo lo que tienes, es por la gracia de Dios. Es por la gracia de Dios. Pero creo que Pablo también está aquí consciente de la gracia de la salvación que está compartiendo con todos los creyentes. Porque ahí en el capítulo 11, versículo 32 dice, porque Dios sujetó a todos en desobediencia. ¿Para qué? Para tener misericordia de todos. Si somos salvos, es porque Dios es misericordioso con nosotros. No fue una recompensa porque nos portamos bien. Ese es el sentido y el pensar del mundo, que ellos piensan que se portan bien y van al cielo. No es cierto. Dios es misericordioso y nos otorga salvación a todo aquel que cree en Cristo. Si somos salvos es porque Dios tiene misericordia. Si no hubiera sido por la gracia de Dios, todavía estaríamos en nuestros pecados, dirigiéndonos al infierno. Y ahora que somos salvos, cualquier don que tenemos como creyentes se debe a la gracia de Dios. ¿Se acuerdan que Pablo reprendió a aquellos corintios arrogantes y les dice, ¿qué tienes que no hayas recibido? ¿Qué tienes que no hayas recibido? Y si lo recibiste, ¿por qué te jactas como si no lo hubieras recibido? El fundamento de la verdadera humildad es siempre tener a la vista la gracia de Dios. La gracia de Dios. Vuelve una y otra vez a la cruz. Una y otra vez a la cruz. Jesús no murió por ti porque tú eres digno. Él no murió por ti porque eres una persona digna. Y Él pensaba que iba a recibir un gran premio al recibirte, ¿verdad? No, el Señor Jesús no murió porque tú eres digno de la salvación. Vuelve a la cruz. Ve al Señor Jesucristo clavado en cruz, muriendo por tus pecados. Y Él no murió porque eres digno. John Newton lo expresó en ese himno que nosotros decimos sublime gracia. Pero en la traducción exacta de ese himno de John Newton es asombrosa gracia. ¡Qué dulce el sonido que salvó a un miserable como yo! Esa es la traducción del himno. No a un infeliz,
sino un miserable como yo. Hace algunos años, el coro del colegio de Bayola cantó Sublime Gracia ahí en el programa de este hombre que les decía yo al principio, Robert Schuller. Y Robert Schuller dice, vamos a cantar esa asombrosa gracia, pero le vamos a quitar que a un miserable como yo salvó. Y le vamos a poner que a mi alma salvó. ¿Y saben por qué dijo eso John Schuller? Dice que no puedes tener una autoestima alta si te llamas miserable a ti mismo. ¿Ven cómo contradice todo la palabra del Señor? La autoestima que está proclamando el mundo contradice la humildad que tenemos que tener ante Dios. Pero en segundo lugar, para desarrollar verdadera humildad, esfuérzate por ir más abajo, no más arriba. El peligro no es que pensemos demasiado bajos de nosotros mismos. El peligro está en que estamos pensando demasiado alto. Orgullo. Y Pablo no nos está diciendo que tenemos que desarrollar nuestra autoestima, que tenemos que desarrollar la confianza en nosotros mismos. ¿Quién eres tú? ¿Quién soy yo? He oído a cristianos decir que la razón de su éxito es que ellos creen en ellos mismos. Pero la Biblia dice que el hombre que cree en sí mismo es maldito. ¿Dónde lo dice la Biblia, hermano? Jeremías 17, versículo 5. Maldito el varón que confía en el hombre. Autoestima, confianza en mí mismo. Y la Biblia dice, maldito el varón que tiene confianza en el hombre, en sí mismo. Nuestra confianza debe estar siempre en el Señor por nosotros, no en nosotros. Yo no he podido encontrar un solo caso en la Biblia donde el Señor le diga a alguien que se está lamentando en su debilidad, en su enfermedad, en su incompetencia, que necesita comenzar a creer en sí mismo. Ni un solo versículo. ¿Se acuerdan de Abraham? Génesis 18. Abraham está tratando que Dios perdone a Sodoma y a Gomorra. Y dice Abraham, he aquí que ahora he comenzado a hablar a mi Señor, aunque soy polvo y ceniza. Abraham estaba comenzando a hablar con el Señor. Y Abraham dice, soy polvo, soy ceniza. Y el Señor no le dijo, ay Abraham, vamos, necesitas ver cuán grande eres porque yo te escogí, yo te saqué de Ur. No, ¿verdad? Deja que Abraham se desprecie. ¿Se acuerdan de Job? Job había perdido todas sus posesiones, sus 10 hijos, la salud. Luego sus supuestos amigos le decían y lo regañan por más de 30 capítulos. Ahí en Job está regañado por sus supuestos amigos. Y cuando Dios finalmente habla con Job, por 2 capítulos, el 38 y el 39, le muestra a Job lo poco que sabe Job. Y le muestra a Job lo impotente que es Job en comparación con el Altísimo. Y Job, ¿qué dice? He aquí que yo soy vil, soy insignificante, soy indigno. ¿Qué te voy a responder, Dios? Mi mano pongo sobre mi boca, ya no hablo. Una vez hablé, ya no responderé.
Otra vez hablé, ya no voy a decir nada. ¿Y a poco vieron a Dios consolando a Job? Vamos, Job, tú eres el hombre más justo sobre la tierra. No hables así, mira lo grande que eres. No es cierto, ¿verdad? Lo sigue poniendo en su lugar otros 2 capítulos. Entonces Job dice, por tanto, me aborrezco. Me aborrezco. Me arrepiento en polvo y ceniza. Ahí, hermanos, es donde Job necesitaba estar. Arrepentido, aborreciéndose a sí mismo. Ese hombre justo necesitaba estar exactamente ahí. ¿Se acuerdan de la pesca milagrosa? La primera pesca. Estaba Pedro ahí y pescaban muchos peces y todo. Y dice Pedro, apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Y le dijo el Señor, no te menosprecies, no te sientas un gusano. No es cierto, ¿verdad? Esa es la autoestima que está proclamando el mundo, en vez de la humildad del creyente. El Señor Jesús en su gracia se centra en lo que Él iba a cambiar a Pedro y le dice, no temas, desde ahora vas a ser pescador de hombres, de hombres. Si pueden encontrar ustedes algunos versículos que nos digan que debemos desarrollar nuestra autoestima en la Biblia o amarnos a nosotros mismos más todavía, o pensar más de nosotros mismos, yo me gustaría verlos. Porque hay un versículo, el segundo mandamiento, dice, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero no está diciendo que te ames más a ti mismo. Está diciendo, así como tienes un amor por ti, ese amor vuélcalo a los demás. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Ese es lo que debemos hacer los creyentes. Entonces, en segundo lugar, esfuérzate por ir más abajo, no más arriba. Tercer lugar, para desarrollar una verdadera humildad, recuerda que todo lo que tienes, incluso la fe, todo proviene de Dios. Todo proviene de Dios. Pablo dice, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Entonces, aquí nos está hablando de diferentes cantidades de fe que Dios ha dado a diferentes creyentes en el ejercicio de los dones que cada uno tiene para llevarlo a cabo dentro de la asamblea. En 1 Corintios 12 dice, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Hay diversidad de servicios, pero el Señor es el mismo. Hay diversidad de operaciones, pero Dios que hace todas las cosas en todos es el mismo. Ya sea que tengamos dones y la fe para iniciar y sostener un servicio a nivel mundial, o ya sea que tenga yo el don y la fe pequeña en una escala local, todo se debe a que Dios en su gracia nos ha dado. Todo se debe a Él. Todo proviene de Dios según su propósito soberano. Y esta actitud, saber que todo viene de Dios,
entonces elimina nuestro orgullo. ¿Cómo puedo jactarme cuando solo estoy haciendo lo que Dios me ha permitido hacer en su gracia? ¿Cómo puedo jactar? Solo estoy haciendo lo que Dios me ha dado por hacer. Y esa debe ser nuestra actitud como cristianos. Cuando Dios concede bendición en nuestro trabajo, en última instancia no éramos los responsables de los resultados. Es Dios el responsable. Solo estábamos usando nuestros dones y la fe que Dios nos dio. También nos impide compararnos con otros creyentes y tener ese orgullo que nos lastima. Hay creyentes que, dentro del mundo cristiano son más reconocidos, se oyen por todas partes, venden libros. Y bueno, está bien, estamos del mismo lado. Si Dios es glorificado, ¡qué bueno! ¡Qué bueno que haya más predicadores que prediquen el Evangelio! ¡Qué bueno que haya más escritores cristianos que escriban libros que nos ayuden! ¡Qué bueno! Estamos todos en el mismo lado. Somos el mismo cuerpo de Cristo. Si estás viendo fruto en otro creyente, ¡qué bueno! Da gloria a Dios. Pero no te llenes de orgullo. Mira, él tiene un don mejor que yo no tengo tal. Por favor, hermanos, hagamos de nuestra vida una vida de humildad. Entonces, para desarrollar la verdadera humildad, tenemos que tener siempre a la vista la gracia de Dios. Tenemos que esforzarnos por ir más abajo, no más arriba, en tu estimación de ti mismo. Y tenemos que recordar que todo lo que tenemos, incluida nuestra fe, proviene de Dios y debe ser ejercido para nuestro Dios. Pero finalmente, hermanos, para desarrollar la verdadera humildad, determina lo que Dios te ha dado. ¿Qué don tienes? Determina lo que el Señor te ha dado. Busca usarlo para la gloria de Dios, confiando en Dios para los resultados. Los resultados son de Dios. Nosotros somos instrumentos en sus manos, solamente instrumentos en manos de Dios. Dice aquí que no tengamos un concepto más alto de nosotros mismos que lo que deberíamos tener, sino que pensemos de nosotros con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a unos cuantos. Así dice Romanos. Que Dios repartió a cada uno. Cada uno es importante dentro de la congregación. Cada texto que menciona los dones espirituales en la Biblia enfatiza que cada creyente tiene un don. Y ese don lo tiene que ejercer para la gloria de Dios. No podemos decir, yo tengo este don y me quedo sentado y no lo uso. ¿Saben qué? Yo me acuerdo ahí precisamente de la parábola de los talentos. ¿Se acuerdan de esa parábola de los talentos que el Señor Jesucristo estaba diciendo? Yo veo ahí que no fue el esclavo que tenía 5 talentos, 5 dones. No fue el esclavo que tenía 2 dones, 2 talentos. No fue ni el de 5 ni el de 2 el que los enterró y no los usó para beneficio de su amo. Fue el que tenía uno. Él lo enterró. ¿Y saben qué? Recibió una reprimenda de su amo enorme. Si piensas tú como creyente que tú no tienes el don de orador público, que tú no tienes el don de un evangelista eficaz,
y estás pensando que tu don no importa por eso, estás igualito al que enterró su talento. ¿Quieres recibir de Dios? Bien, buen siervo y fiel, en lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Usa tu don, porque si no vas a recibir reprimenda de Dios. Dios te va a responsabilizar por aquello que Dios te dio para usarlo dentro de la congregación para la edificación de todo el cuerpo de creyentes. Entonces, averigua qué es lo que puedo hacer para servir al Señor. ¿Qué debo hacer? Involúcrate en hacerlo. Puede haber curso de aprendizaje, tienes que ir aprendiendo, sí, poco a poco. Fallas al principio, sí. A lo mejor vas a recibir críticas de otros creyentes, así son las cosas. Sigue aprendiendo, sigue creciendo y sirve al Señor. Y tal vez el Señor te redirija por otro servicio y te dé más dones. Él es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos y mucho más abundantemente de lo que entendemos. Ah, qué poderoso es nuestro Dios, ¿verdad? Qué poderoso. Pero siempre ten en cuenta las palabras de 2 de Corintios 3:5. No que seamos competentes por nosotros mismos. No que seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo de nosotros mismos. Nuestra competencia proviene de Dios. Todo proviene de Dios. Y hermanos, como siervo de Cristo, estoy preocupado porque veo muchos cristianos que no piensan estas cosas con buen juicio. No evalúan lo que Dios les ha dado para hacer y luego continúan haciéndolo con fe, con miras a rendir cuentas ante el Señor de la gloria. Todos dicen, bueno, el sobrevedor ese tiene que rendir cuentas ante Dios. No, todos tenemos que rendir cuentas delante de Dios. ¿Cómo usaste tu don? ¿Cómo usaste tus dones? ¿Cómo los ejerciste todo el tiempo? ¿Qué crecimiento y qué edificación hubo en la asamblea porque tú ejerciste tu don? Bien, buen siervo y fiel. En lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Glorificamos a nuestro Dios sirviéndole, pero con verdadera humildad, por sus generosos dones que Él tiene para con nosotros.